Hola a todos, los saluda su amigo el andariego. Después de un rato de la tercera entrega de Los Muertos de Transregio, ahora les traigo la cuarta entrega. En el video anterior vimos cómo las rutas 21 y 25 morían y cómo la 23 dejaba morir a sus servicios Regio Express y Solidaridad. Ahora seguiremos con las siguientes rutas. Para variar un poco ahora no tendremos orden numérico como las partes anteriores. Ponte cómodo y a disfrutar de esta nueva entrega. Antes de comenzar, les informo que en la descripción podrán encontrar el link para ver los mapas de estas rutas muertas. Hace muchos años Transregio tenía a la ruta 81, la cual daba servicio a algunas colonias de Guadalupe hacia el centro. Sus ramales fueron el Villa Olímpica, Tierra Propia Mercado Colón, Tierra Propia Guerrero y San Roque Coyote. Curiosamente esta ruta tenía una fuerte competencia con las rutas Turboplaya 85 y 224 y aún así tenían buen pasaje y buenas frecuencias. Desgraciadamente Transregio daba más prioridad a la ruta 83 y le quitó unidades de los ramales Villa Olímpica y Tierra Propia para pasarlos a la ruta 83. El único que seguía funcionando era el ramal San Roque Coyote. Tiempo más adelante se hizo fantasmal y la gente no le hacía caso. En 2014 Transregio le metería unos camiones mini Hyundai climatizados. Parecía que por fin le tomarían importancia, pero luego se terminarían mandando a la ruta 2. Transregio en el año 2016 terminaría por recortar su ruta de San Roque hasta Eloy Cavazos para ser alimentadora de las rutas 2 y 83. Si bien la idea es buena pero no le prestarían importancia y la dejarían morir. Actualmente hay rutas que hacen recorridos parecidos, sobre todo el Ruta 85 cubre gran parte de los recorridos de estas rutas extintas. La Ruta 224 Arboledas Cometas ya llega hasta el poblado de San Roque teniendo su base en la colonia 16 de septiembre, en Juárez. En 2013 Transregio tuvo su temporada donde sacó su servicio microbús, convirtiendo a algunas rutas como la 25 y 37 en 335 y 337, por ejemplo. En García Nuevo León empezaba la colonia Valle de Lincoln y se necesitaba transporte. En diciembre de 2013, Transregio enviaría un servicio microbús, el cual llegaba a esta colonia y se metía por Puerta de Hierro y llegaba hasta el Hospital Universitario y el Metro Hospital. Este servicio fue la ruta 338 Valle de Lincoln Hospital. Esta ruta trabajaba con microbuses Volkswagen Regiobus aunque su frecuencia poco a poco empeoraba. Este servicio duró hasta 2016 y se mandarían peticiones a la Agencia Estatal del Transporte para reactivar este servicio, debido a los problemas de transporte de esa área. Transregio como respuesta, crearía la ruta 10 sector 2 Valle de Lincoln y pues la historia ya se la saben. Viendo el recorrido se ve muy útil porque llegaba a puntos de interés como Plaza Cumbres y Paseo de los Leones, dicha avenida tiene poco transporte público. Tal vez pudiera reactivarse o que otra ruta lo haga, sería buena opción de ruta para Valle de Lincoln. Y como llegaba hasta el Metro Hospital hasta pudiera jalar como Metrobús. Esta ruta solo tenía en un principio dos ramales, Lincoln y Ruiz Cortines, los cuales salían de la avenida Pedro Infante hacia Plaza Cumbres y de ahí a las colonias Colonial Cumbres, Hacienda de Santa Clara, Valle Verde, entre otras y llegaban hasta el Mercado Juárez por Lincoln o Ruiz Cortines. Esta ruta en los 2000 estaba muy rezagada, tenían frecuencias muy malas, en especial el ramal Lincoln. Con la llegada del Ecovía en 2014 terminarían partiendo la ruta de esta manera. Primero se creaba el circuito A35 Padre Mier Bella Vista hacia el centro y del lado de Mitras se creaban los circuitos A35 Hacienda Mitras y A35 Pedro Infante Villa Mitras. Luego se creaban los circuitos A35 Valle de Lincoln y A35 Mitras Poniente hacia la estación Lincoln. Si bien la idea de los alimentadores fue muy buena, pero muy mal implementada debido a las fallas de la Ecovía y su saturación. Los alimentadores quedarían desatendidos y morirían por allá del 2016. El circuito Valle de Lincoln tendría su reemplazo más adelante con la ruta 10 sector 2 y de las demás rutas, la ruta 23 Cedros y la ruta 2 pudieran ayudar un poco.
Para Mitras Poniente puede ayudar la ruta 310 Mitras Poniente. Transregio también tuvo sus servicios con sistema Metrobús. En 1999 entraban en vigor las primeras rutas, las cuales tenían en común usar camiones color rojo y la numeración 400 para que la gente los pudiera distinguir. Transregio entraría a este sistema con 3 rutas, la ruta 401, la cual ya les platiqué en la segunda entrega, la ruta 412 y la ruta 413. La ruta 412 antes no era de Transregio, esta pertenecía a Grupo MG, el cual antes tenía a la ruta 9, 10, 205 y 208. Dicha ruta alcanzó a tener unidades panorámicas Dina Sultana 2000. Esta empresa por allá del 2002 quebraría y todas sus rutas las compraría Transregio. La ruta 412 al ser de Transregio cambiaría sus unidades por camiones trompudos. Esta ruta partía de la avenida Astros y cruzaba Ciudad Solidaridad por Canal Medular, Canal de Aztlán y Cabezada hasta el Metro San Bernabé. Todo iba bien para esta ruta hasta que en 2002 entraría en vigor el sistema Premetro, ahora es Transmetro, con 3 rutas que salían de la nueva estación Talleres. Entre esas rutas estaba la de Cabezada, que atravesaba Ciudad Solidaridad hasta la avenida Antiguos Ejidatarios en la Alianza. Este Transmetro fácilmente ocupaba la gran parte del recorrido de la ruta 412 y al tener menor tarifa, haría que la gente dejara de usarla hasta que Transregio le diera fin a su agonía y mandara sus unidades a las rutas 9, 205 y 208. La ruta 413 era un derivado de la ruta 39, la cual salía de los talleres de Lunza, mismo donde guardaban a las rutas 37 y 39. Esta salía de ahí para bajar por todo Bernardo Reyes hasta Colón y dejar a la gente en la estación central. De ahí regresaba por Miguel Nieto y Calzada Victoria a Bernardo Reyes hasta la colonia Tierra y Libertad por la calle San Martín y Rodrigo Gómez. Luego más adelante en la estación Cuauhtémoc se abriría un carril para entrada de camiones y se construía una taquilla. Antes en el camión te daban un boleto de papel y ahí en la taquilla se cambiaba por un boleto del metro. Luego estas taquillas serían cerradas para poner torniquetes especiales con los boletos rojos. Dichas taquillas ahora se usan como un local comercial. Volviendo a la ruta 413, esta modificaba su recorrido de Bernardo Reyes a Calzada Victoria, luego por General Anaya entraba al carril Metrobús, el cual compartía con las rutas 406 y 407 y salía de regreso rumbo a Bernardo Reyes. La ruta alcanzó a tener camiones Internacional Magno pero luego al perder pasaje terminaría con regiobuses reciclados de otras rutas. Al final por allá del 2015 terminaría muriendo, ya que bajaba su demanda de pasaje frente a rutas como la 311 y su misma hermana la 39 normal que hacía su recorrido. Todos esos años de agonía pudo aguantar porque era Metrobús. Esta ruta pudo haber vivido más si la hubieran alargado hacia otras colonias donde hoy en día se necesita transporte, por ejemplo las colonias donde circulaban las rutas 39 Sendero y 65. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Por mi parte me despido deseándote un feliz año nuevo 2022. Gracias por suscribirte y ser parte de estos canales de Facebook y YouTube. Dale like, comparte y suscríbete a mi canal para ser de los primeros en saber de mis nuevas entregas. Hasta pronto.